Bueno, hoy tenemos el placer de tener a la doctora Patricia de Sequera, que va a participar en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología en Zaragoza 2021 en la mesa multidisciplinar. Ella es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y además la directora del área de nefrología del Hospital Infanta Leonor en Madrid. Bueno, es un placer tenerte hoy con nosotros y en Muchas concreto... gracias. Gracias, bienvenida. Y hoy, en principio, tu tema sobre el que nos vas a hablar es fundamentalmente de la nefropatía congestiva en el paciente con insuficiencia cardíaca. Para nosotros es un tema muy interesante porque es casi un poco novedoso y quería que un poco nos explicaras realmente qué importancia tiene lo primero y lo segundo probablemente cómo podemos abordarla o diagnosticarla a los cardiólogos. Muy bien, pues yo creo que la nefropatía congestiva, su importancia, que ha sido elegido este tema, radica en que es una causa muy frecuente de deterioro de la función renal en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Yo diría que es la causa más frecuente y que suma incluso más que lo que es la disminución de la perfusión renal, y que tiene como característica que si la tratamos a tiempo va a revertir, como ocurre también con el fracaso renal agudo funcional. Es una entidad que recientemente han aparecido herramientas diagnósticas importantes que podríamos definir en tres tipos: las clásicas, que son de ver cómo está de volumen el paciente, ¿no? Qué sobrecarga de volumen tiene, cómo está de congestivo. Luego tendríamos unos marcadores que podríamos llamar biomarcadores o de laboratorio. Entre ellos estaría el péptido natriurético atrial, pero sobre todo, y es más específico, el CA125, que bueno, pues ya se conoce que es un marcador de insuficiencia cardíaca, pero en concreto tiene muy buena correlación con la congestión y con el deterioro de función renal. Y por último, como no puede ser de otra manera, la ecografía ya está en manos de todos, los que no son cardiólogos, los que no son radiólogos, también de los nefrólogos. Hay unos datos en la ecografía Doppler que son muy sugestivos de congestión del riñón y que además nos pueden servir para guiar el tratamiento. Es decir, yo tengo que seguir administrando diuréticos o ultrafitando al paciente porque todavía tiene un patrón muy congestivo, o debo de pararme porque ya he conseguido disminuir esta congestión dentro del riñón, que es la que va a llevar a que la función renal se deteriore y progrese a una enfermedad renal ya establecida. Esto es muy interesante porque además realmente lo que hace es que estamos haciendo un diagnóstico de una entidad que era muy antigua, pero que realmente no la teníamos bien etiquetada probablemente, ¿no? Y además de que tengamos herramientas diagnósticas nuevas, como bien has comentado, tenemos también herramientas terapéuticas nuevas que podamos utilizar, aparte de los diuréticos, para tratar este tipo de entidad actualmente. Hombre, tenemos como tratamiento estrella, que sirve para otras muchas cosas, los ISGLT2, ¿no? Que serían de elección, ¿no? Para descongestionar a aquellos pacientes, ya no solo que sean diabéticos, sino que también tengan enfermedad renal. Yo creo que el manejo de la congestión es un manejo que tiene que ser abordarse desde todos los puntos de vista. Por supuesto, hay que dar diuréticos lo primero, abordarlo diuréticos a distintos niveles cuando hay resistencia. Y, por ejemplo, si un paciente tiene acidosis, pues le daremos un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que sabemos que además de mejorarle la congestión, también va a solucionar este problema. Y bueno, y en ocasiones también tendremos que recurrir a inhibidores del ADH, ¿no? Cuando el paciente tenga, por ejemplo, una hiponatremia. Podemos dar también en algunas ocasiones tolvaptan, ¿no? Entonces yo creo que hay novedades en el tratamiento y lo que tenemos que hacer es individualizar cada vez más y darle a cada paciente lo que mejor le viene, ¿no? No solo para la congestión, sino para el resto de las patologías que lamentablemente pues estos pacientes suelen tener más cosas, no solo tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Un problema que a veces nos encontramos los cardiólogos, sobre todo en este tipo de pacientes, que además estábamos acostumbrados de hace tiempo, es la caída del filtrado, especialmente con estos fármacos de SLG2, que también nos pasaba antes con los IGR2, especialmente en este paciente muy congestivo. Debería ser, esta pregunta quizá un poco, ¿debería ser un freno la caída del filtrado en este paciente muy congestivo? No estoy hablando de otro tipo de paciente, digamos, más seco o menos, sino para seguir aumentando diurético, combinaciones de fármacos con diuréticos, los que tú has comentado. ¿O deberíamos de, incluso, como escucha alguna vez algún cardiólogo decirnos, si le está subiendo el filtrado, eso es bueno porque probablemente está mejorando de alguna manera ese riñón? ¿Cuál es la opinión desde nefrología? O eso es acláranoslo un poco, porque a lo mejor Me parece una pregunta interesantísima. Yo diría que es de las preguntas más importantes a las que nos enfrentamos ante un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que está congestionado y que tiene insuficiencia renal. Yo creo que lo que hay que hacer es utilizar herramientas que nos permitan no solo saber que el paciente tiene insuficiencia renal, que eso es muy fácil de ver con una creatinina, sino ver un poco cómo evoluciona el paciente. Y para ello hay estudios ya que han puesto en evidencia que cuando no solo tenemos en cuenta la creatinina, sino que sumamos, por ejemplo,
los péptidos natriuréticos y vemos que aumenta la creatinina pero están en descenso los péptidos natriuréticos, que está aumentando la hemoconcentración, que el paciente está menos congestionado, pues ese marcador de elevación de la creatinina sérica, esa disfunción renal, no implica un peor pronóstico, sino todo lo contrario. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es reunir todas las herramientas que tenemos para hacer un diagnóstico. Clásicamente se decía, el deterioro de función renal, paciente que está con tralla de diuréticos, pues es un funcional y hay que quitarle los diuréticos. No, ya lo vemos y de hecho yo tengo experiencia de pacientes a los que hemos tenido que dializar, ultrafiltrar, con edema agudo de pulmón, que no responden a diuréticos desde hace 48 horas, que les ponemos un catéter y les empezamos a ultrafiltrar. Y en diálisis, una diálisis de 3-4 horas, el paciente empieza a orinar. Y eso es fruto de que le estás mejorando esa congestión, ¿no? Entonces, lo vemos también con algunos pacientes a los que les damos mucha tralla con los diuréticos y cuando conseguimos que se descongestione el riñón, que se descongestione también el paciente, es cuando empiezan a orinar y a recuperar la función renal. O sea que yo creo que eso es muy importante. Lo difícil es tener el arte, tener esas herramientas que sumen y que te hagan animarte a seguir con esa tralla de diuréticos o a seguir ultrafiltrando, ¿no? Muy importante todo esto que estás comentando, porque además de lo que se deduce todo es que el síndrome cardiorrenal, que hace mucho tiempo que está descrito, pero que realmente lo veíamos cada uno de forma estanca, para tener un buen éxito, porque como tú estás viendo un abordaje muy integral de este tipo de pacientes, necesitamos que cardiólogos y nefrólogos vayamos de la mano. Sé que la SEC y la SEN estamos trabajando en tener, digamos, espacios comunes de comunicación y de trabajar juntos, que yo creo que al final deben de trasladarse a las unidades clínicas. Cuéntanos un poco tu experiencia o cómo lo ves tú esto del... Yo te digo cómo lo veo, porque yo experiencia lamentablemente no tengo, porque no tenemos una unidad cardiorrenal en el hospital, que ya me gustaría y desde luego haré todo lo posible porque se ponga en marcha. Yo creo que estos pacientes que son tan complicados, ¿no? Pues en ellos el abordaje multidisciplinar es en donde tiene más sentido, porque si hay un paciente complejo, es un paciente cardiorrenal, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta porque hemos firmado hace unos meses un acuerdo de colaboración, la Sociedad Española de Cardiología y de Nefrología, precisamente, bueno, pues para fomentar la mejora en la asistencia de los pacientes cardiorrenales, pero no solo eso, también queremos pues tener contacto en los congresos, tener comunicaciones juntos, poder hacer estudios y documentos de consenso que son tan importantes, ¿no? Para que no vea uno el riñón y otro el corazón, ¿no? Entonces yo creo que es la forma de avanzar, ¿no? Y estoy muy ilusionada y espero que con la siguiente candidatura de la Sociedad Española de Cardiología, vamos, estoy segura que sí, seguiremos trabajando y mejorando un poco la relación y así con ello pues mejorar también la atención al paciente, que es lo que buscamos todos. Pues muchísimas gracias, Patricia, por tus comentarios y por estar aquí con nosotros hoy, acompañarnos con tu sabiduría, y seguro que nos vamos a volver a encontrar en el camino entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología. Un placer, muchas gracias. Gracias.